Una mansión de 3 pisos se alza en el Upper East Side, construida a partir de no una, sino 3 casas adosadas. Dentro de sus muros georgianos hay 13 recámaras, 14 baños y 9 chimeneas en funcionamiento. Un elevador privado pasa por cada piso, hasta que se abre a un jardín de 3.000 pies cuadrados, escondido detrás de altas rejas de hierro. Para la mayoría, este tipo de espacio en Manhattan parece un mito. Para Madonna, se convirtió en una fortaleza, aunque siempre la comparaba con el recuerdo de la pequeña habitación en Michigan, donde las palomas defecaban en el alféizar fuera de su ventana. El salto de esa imagen a esta mansión no es solo arquitectónico, es existencial. Su imperio de casas se extiende mucho más allá de Manhattan. En 2017, ella pagó casi $8.9 millones por una mansión de estilo neomorisco del siglo XVIII en el Campo Portugués, a unos 32 kilómetros de Lisboa. Está ubicada en colinas onduladas, lejos del ruido de Nueva York, con arcos y patios de azulejos diseñados para la tranquilidad. Era el tipo de refugio impensable cuando ella llegó por primera vez a la ciudad de Nueva York, en 1978, con solo $35 en el bolsillo, persiguiendo una carrera como bailarina. Y aún así, con cada refugio venía la exposición. Las propiedades a menudo atraían la atención de los medios, y los portones de hierro nunca la protegían completamente de las miradas. Ha comprado y vendido propiedades como si fueran movimientos en una partida de ajedrez. Una propiedad en Miami de estilo renacimiento mediterráneo. Una propiedad de 9 recámaras, comprada por $4.9 millones y vendida en el año 2000 por $7.5 millones. Ashcombe House, en Wiltshire, Inglaterra, comprada junto con Guy Ritchie por aproximadamente 9 millones de libras, incluye establos, una lechería y un invernadero para naranjos del siglo XVIII. Una mansión de estilo campestre francés en Beverly Hills, con 8 habitaciones, 14 baños y hectáreas de jardines, comprada por millones de dólares y vendida en 2013 por $19.5 millones. Cada compra es una victoria, cada venta una ganancia. Pero la magnitud de la transacción tenía otro peso. La historia de cómo una chica de Detroit, que alguna vez pegó una postal de Frida Kahlo en su pared para sentirse menos sola, se convirtió en una magnate inmobiliaria global, cuyas obras de arte valen más que manzanas enteras de la ciudad. Más tarde, compró la mansión de 12.500 pies cuadrados de The Weeknd en Hidden Hills por $19.3 millones, con 9 habitaciones, una alberca de agua salada y un garaje para 5 autos. La puso a la venta solo un año después por millones de dólares. Una casa que vendió casi tan rápido como la compró. Prueba de que su inquietud se extendía incluso a sus retiros más lujosos. Cada portón lleva a un garaje, y los garajes de Madonna se convirtieron en símbolos de otro tipo de imperio. En el centro brilla un Maybach 62S, un sedán tipo limusina, valorado por algunos medios en más de $1 millón. Junto a él, un Cadillac Escalade, la camioneta estadounidense por excelencia, con un precio que ronda los $111.000. La flota se extiende hasta un Range Rover SV Autobiography, con un valor de aproximadamente $220.000, un Mercedes Maybach S550, de alrededor de $170.000, e incluso un Dodge Challenger SRT Hellcat, la opción de Muscle Car, de unos $80.000. En conjunto, la colección está valorada en más de $2.1 millones. Pero estas máquinas cuentan una historia de contrastes. A finales de los años 70, ella no estaba al volante de nada parecido a esto. Era una grafitera del metro en el centro de Nueva York que escribía Boy Toy en las paredes. Esa misma frase después adornó la hebilla de su cinturón, luego su empresa de derechos de autor, y ahora está implícita en el cromo de sus autos de lujo. Cada vehículo no es solo un medio de transporte, sino un recordatorio de que la firma en la pared del metro se convirtió en la marca de una flota global. Incluso los regalos tenían un peso simbólico. En su cumpleaños número 21, según se informa, ella le entregó a su hijo Rocco las llaves de un Jaguar Mark X 4.2 de 1967. El auto tenía asientos de cuero color crema, alrededor de 67.000 millas, y hasta un módulo de pantalla táctil oculto dentro del tablero antiguo. Para él fue un regalo. Para ella fue una declaración de que un chico criado en casas de campo inglesas aún recibiría una parte de la historia vintage de Jaguar. Sin embargo, como con muchos de sus gestos, el regalo atrajo tantos titulares como gratitud. Si las casas y los autos marcan la riqueza, el escenario marca el poder. En 2008, su gira Sticky and Sweet
se convirtió en la gira con mayor recaudación de la historia de una artista femenina. En total, a lo largo de las décadas, se convirtió en la primera mujer en ganar más de $1.000 millones solo por presentaciones en vivo. Estos números suenan clínicos en papel. En realidad se vivieron como espectáculos. Los estadios se llenaban hasta su máxima capacidad y los sistemas de iluminación consumían niveles industriales de energía. Cada noche no era solo un concierto, sino una demostración de poderío industrial puesto al servicio de la música. Su gira Sticky and Sweet acababa de romper récords como la de mayor recaudación de la historia para una artista femenina. Para comprender la distancia recorrida, retrocede a principios de los años 80. El video musical de Burning Up se grabó con un presupuesto muy limitado. En él, ella toma el control de un auto anfibio haciendo playback en la noche. Durante la grabación, una grúa de 7 toneladas casi se derrumba sobre su bote. El equipo recordó que si la grúa se hubiera resbalado, ella probablemente no habría salido con vida. Ella llevaba aretes de crucifijo diseñados por Maripol y pulseras de goma hechas de correas de transmisión de máquina de escribir. Sin mansión, sin Maybach, solo agallas, improvisación y peligro. Contrasta ese momento cercano a la muerte con las giras de estadios multimillonarias décadas después. Y la admiración no solo está en lo que construyó, sino en todo lo que tuvo que sobrevivir para llegar hasta ahí. Pero el reflector que magnificó sus triunfos también expuso sus posturas. En una entrevista, ella desestimó lo que veía como las trampas del feminismo de la segunda ola. El movimiento de mujeres quería ser como los hombres. Yo creo que eso es una estupidez. Fue un comentario que dividió a la audiencia. Sus admiradores escucharon independencia. Sus críticos escucharon provocación. Las tensiones familiares reflejaban esta fricción pública. En 2008, su hermano Christopher Ciccone publicó Life with My Sister Madonna, unas memorias que descorrieron el telón con anécdotas poco favorecedoras. Su relación nunca se recuperó del todo, y sin embargo, esta herida llevaba consigo una ironía. Cristóbal alguna vez fue su colaborador más cercano, el hombre que ayudó a diseñar sus escenarios. El costo del imperio no se medía solo en dólares, sino en la distancia con su propia sangre. Su colección de arte profundizó esta paradoja. Una vez dijo que pegó una postal de Frida Kahlo en la pared de su cuarto cuando era niña para consolarse. Décadas después tenía originales, pero cuando Detroit le pidió prestado uno, se negó. De una postal pegada con cinta a una bóveda cerrada, el recorrido resultaba tan impresionante como alienante. La misma colección incluye Bustes Femme à la Franche, de Picasso, comprada alrededor del año 2000 por casi $5 millones, una fotografía de desnudo de Kiki de Montparnasse, de Man Ray, y obras de Tamara de Lempicka, de quien una vez presumió: «Tengo un museo de Lempicka». Valuada en más de $100 millones, la colección es tanto un santuario de veneración como una fuente de resentimiento. Detrás de estas decisiones había un patrón de construir y luego destruir, de ganar y luego pagar. En 1992, ella lanzó Maverick Records bajo un acuerdo de $60 millones con Time Warner, una jugada con la que incorporó a artistas como Alanis Morissette y que brevemente la hizo tan poderosa detrás del escritorio como en el escenario. Pero las luchas internas corporativas erosionaron el imperio y su participación finalmente fue comprada. Una victoria deshecha por la maquinaria en la que se construyó. Incluso cuando los contratos y las colecciones la definían, las ausencias se cernían. En 1979, ella rechazó un contrato discográfico belga para preservar el control artístico. Ese instinto de rechazar, de alejarse de victorias fáciles, resonó en cada acuerdo posterior. La misma mujer que acumularía 11 títulos como la músico mejor pagada, también fue la que rechazó su primera oportunidad de un contrato extranjero, prefiriendo pasar hambre antes que ceder. Esas decisiones también financiaron la filantropía. En 2006 cofundó Raising Malawi, aportando donaciones personales, incluyendo $1 millón para un complejo de cuidado de huérfanos. Era una causa que hablaba a su identidad maternal, siendo ya madre de 6, Lourdes, Rocco, David, Mercy y las gemelas adoptadas Estela y Aster. Construyó escuelas, financió clínicas y llevó niños a casa. Sin embargo, sus métodos fueron objeto de escrutinio. Sus adopciones generaron tanto elogios como controversia en Malawi y en el extranjero. La paradoja era cruel. Una mujer que transformó su propio dolor por perder a su madre a causa del cáncer de mama a los 5 años en un imperio de gestos maternales, pero que enfrentaba sospechas cada vez que intentaba ayudar.
El asombro que provocaba a su alcance se convertía en herida por cómo era recibido. La tensión entre el espectáculo y el costo también se manifestaba en su propio cuerpo. En el escenario, ella creaba momentos de asombro. Uno puede imaginar el clímax de la gira Sticky and Sweet, las pantallas LED parpadeando, los sistemas hidráulicos elevándose, el bajo inundando el aire del estadio. La escenografía fue descrita como a escala industrial, casi militar. Sin embargo, fuera del escenario, ella estaba soportando un desgaste físico. Años de entrenamiento en danza con Martha Graham y Pearl Lang le habían dado control, pero también las articulaciones de un maratonista. Las mismas piernas que la llevaron de bares de mala muerte a estadios llevaban cicatrices. Cada salto frente a 50,000 personas se compensaba con el silencio entre bastidores, compresas de hielo y recuperación. Las victorias se contaban en miles de millones, las heridas se medían en moretones. La vida familiar reflejaba el mismo patrón. Su primer matrimonio con Sean Penn, de 1985 a 1989, fue una unión que los medios a menudo retrataban como turbulenta. Su segundo matrimonio, con Guy Ritchie de 2000 a 2008, la ancló en propiedades campestres inglesas, granjas de caballos y casas georgianas. Pero incluso esos 9 años terminaron en divorcio. La finca Ashcombe, con sus establos y su invernadero de naranjos, se convirtió en un símbolo de ese capítulo, comprada y vendida junto con el matrimonio mismo. Los hijos se convirtieron en el hilo conductor. Lourdes, su primogénita, creció en el mundo de la moda, Rocco en la cultura del skate, y las adopciones en Malawi se transformaron en una causa y una controversia al mismo tiempo. A pesar de todas las mansiones y el Maybach, fue la imagen de Madonna caminando de la mano con sus gemelas en la puerta de una escuela en Londres la que contó la historia más íntima. Sus peculiaridades de su estilo de vida añadieron otra capa. En 2025 Madonna apareció en TikTok mostrando parrillas de lapislázuli y diamantes, joyería personalizada para sus dientes. Ella ya había usado parrillas de oro y diamantes antes, en 2013, y una vez las defendió diciendo que eran un regalo de cumpleaños para ella. Disfrutaba tener dientes feos. Para algunos era una indulgencia excéntrica, para otros una negativa a ajustarse al ideal de envejecer con gracia. En los Globos de Oro, en enero de 1998, ella usó un vestido de otoño-invierno de Balenciaga. En Miami, un mes después, una blusa de seda aterciopelada con volantes de Voyage. Incluso al salir de Harper Lee Hall en febrero de 1998, convirtió la acera en una pasarela, usando un abrigo vintage con estampado de alfombra y una bolsa de nylon de Prada. El detalle puede parecer trivial, pero en la moda, el detalle da sentido. Cada atuendo, como cada letra, se convirtió en un sello cultural de la época. Y la herida aquí era la percepción pública, adoración de algunos, rechazo de otros, pero siempre el juicio ajeno. Sus contradicciones rara vez estaban ocultas. En una entrevista de portada de 1985, ella declaró: "La tristeza es una maestra y la felicidad es realmente un regalo". En otra dijo: "No me tomo demasiado en serio. Creo que esa es una cualidad que la gente debe conservar. Tienes que reírte, especialmente de ti mismo". Sin embargo, estas declaraciones ligeras convivían con recuerdos más oscuros. La muerte casi segura bajo una grúa que caía, disputas familiares convertidas en memorias y traiciones relacionadas con el arte y el dinero. La oscilación era constante. Insistía en el humor, pero cargaba cicatrices. Y aún así, el asombro sigue siendo innegable. Considera su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en su primer año de elegibilidad. Fue más que un hito en su carrera. Fue el reconocimiento de que la chica de Bay City, Michigan, que llegó a Nueva York con apenas $1, había cambiado el eje de la cultura pop. Convirtió los conciertos en espectáculos industriales, las mansiones en piezas de ajedrez y la rebeldía personal en influencia global. Su álbum Ray of Light en 1998 le valió sus primeros premios Grammy, no solo por las ventas, sino por su arte, por entrelazar la electrónica y el misticismo en el pop comercial. El oficio convertido en cultura. El contraste final permanece. En Detroit, una vez vio cómo las palomas ensuciaban su ventana. En Nueva York, construyó una casa adosada con un jardín oculto. En Lisboa, caminó por los patios de azulejos de un palacio moro. En Hidden Hills, llenó un granero con caballos, una alberca con agua salada y un garaje con Maybach. Cada logro, cada herida, cada contradicción se reflejaba en propiedades, autos, lienzos y niños.
El costo fueron rupturas familiares, sospechas, momentos cercanos a la muerte y el peso de la exposición constante. El legado son miles de millones ganados, barreras culturales derribadas y maestría artística venerada. Ella misma lo dijo claramente. Los problemas del movimiento de mujeres fueron que las mujeres querían ser como los hombres. Creo que eso es una estupidez. Ella quería ser Madonna, algo más extraño, más agudo, más perdurable. Hasta el día de hoy, sigue en pie la pregunta de si el imperio de casas, autos y arte valió la pena, pese a las fracturas que causó. Pero el asombro es inquebrantable. Porque debajo de las controversias, detrás de los portones y dentro de las bóvedas, yace la maestría de una mujer que dominó el arte de convertirse en un espectáculo viviente, uno que cambió la música, la moda y la cultura para siempre.